Grabando. Estamos grabando. Vamos a hablar hoy, ¿verdad? Algo que siempre lo hemos escuchado. Vamos a hablar sobre los talentos que Dios nos ha dado. Entonces, como ya les dije, es una parábola. Entonces ya ustedes ya rápidamente se ubicaron, ¿no? En cuál es la parábola que vamos a hablar. Y voy a basar este estudio en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14. Mateo 25, 14. ¿No? Dice así la palabra de Dios. Nos avisa. Amén. 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 Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Vuelvo a leerlos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Les encomendó sus bienes. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Padre amado, Señor, bendito Dios, majestuoso Señor, oh, mi buen pastor, mi Dios amado. Aquí estamos a tus pies, Señor, listos, prestos para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre de la gloria, que traigas entendimiento a nuestras vidas, que nos llenes de tu conocimiento, Señor, que nos abras esos ojos espirituales y podamos ver, Señor, aquello que aún no hemos visto, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que obres poderosamente en la vida de cada uno de tus hijos que hoy están aquí reunidos, expectantes a lo que tú nos vas a decir. Yo te pido, Señor, que te glorifiques poderosamente por amor a ti mismo y que sea yo un canal de bendición, Señor. Que me llenes mi boca, que llenes mi corazón, mi mente, mi pensamiento con tu palabra, Señor. Que seas tú hablándonos, Señor, dirigiéndote a nosotros, Padre. Y de antemano te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Entonces fíjate bien, ¿no? El reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. ¿Verdad? Dios nos ha encomendado sus bienes. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Como Jesús dijo, el reino de Dios viene a nuestras vidas. El gobierno de Dios viene a nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y nosotros nos convertimos en su templo y morada. Pero así como el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ¿verdad? Él también nos encomienda cosas, ¿no? Bueno, tenemos varias cosas por ahí. Tenemos la Gran Comisión, tenemos el mandato, ¿verdad? Hay una serie de mandamientos. Dicen algunos estudiosos que los mandamientos que hay en la Biblia son como 600. Imagínate, 600 mandamientos, 600 y pico, 620 y tantos mandamientos. Nosotros solamente repetimos a cada rato 10 mandamientos. Repetimos los mandamientos, la tabla, los mandamientos de Moisés. Pero si leemos Deuteronomio completo, ¿verdad? O leemos el Nuevo Testamento y empezamos a sumar, son un montón de mandamientos, un montón. Pero bueno, el Señor, ¿verdad? Nos encomienda sus bienes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la verdad central de todo este asunto? La verdad central de todo este asunto es que Dios nos otorga esos dones y talentos, ¿verdad? Especiales a cada uno de nosotros de manera particular. No es que Stephanie tiene los mismos dones y talentos que Jason, ni Jason los mismos que el hermano Esteban.
ni yo los mismos que Esteban, ni Esteban los mismos que yo. Dios nos da a cada uno un talento especial, un don especial. Y quiero decirles algo, todos tienen la misma importancia para Dios. Todos son igual de importantes. Amén. Amén, así es. Nadie está por encima del otro. Ah, que yo tengo dos dones, que yo tengo dos talentos y tú tienes uno. ¿Y cuál es el problema? Igual, claro. ¿Qué dice? Amén. Igual son para la gloria de Dios. ¿Cierto, mi hermano Esteban? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta conversación que tenemos ahora? ¿Verdad? Concientizar eso. Saber que Dios nos ha equipado. Su palabra lo dice. El reino de los cielos es como un hombre que salió y dejó encargado su negocio a su siervo. A nosotros. Dios nos ha encargado a nosotros una tarea y nos ha dado talentos, nos ha dado dones, ¿verdad? Para que los ejerzamos, para que los llevemos adelante, para que podamos utilizarlos de la manera correcta, ¿verdad? De acuerdo a lo que Él espera, porque Él espera. Él nos da, Él nos equipa y Él espera que nosotros hagamos, como quien dice, la tarea, hagamos el trabajo, ¿ok? Antes de profundizar en esta parábola, ¿verdad? Quiero refrescar un poco, ¿verdad? Quiero refrescar un poco con una breve explicación de lo que es la parábola, ¿verdad? Se ha dicho que la parábola es una historia terrenal con un significado celestial. O sea, toda parábola, ¿verdad? Es una historia terrenal que trae en sí un significado celestial. ¿Ya? Entonces, cuando leamos una parábola, sepamos, ¿verdad?, de que hay un significado celestial en ella. Y hay que buscarlo, hay que centrarnos cuando leamos la parábola y buscarle ese significado celestial, ese mensaje que hay detrás de esa historia terrenal. Eso es muy importante, no leerlo así literalmente, ni siquiera interpretarlo literalmente, sino hay que buscar ese significado que Dios trae detrás de eso. ¿Y por qué, verdad? Y ya les voy a decir ahora por qué. Jesús, o sea, yo ayer tenía una confusión porque es increíble, ¿no? Yo identifiqué 46 parábolas, pero hay más parábolas. ¿Sabes por qué hay más parábolas? Porque era en la época de Jesús era costumbre enseñar a través de parábolas. Inclusive en el Antiguo Testamento vas a encontrar parábolas. Entonces, una parábola no era un instrumento exclusivo de Jesús, sino que Jesús las utilizó, ¿no? Se dice que las parábolas son historias fáciles de recordar y por eso ellos las utilizaban, historias sencillas, ¿verdad? ¿Verdad? Las características de los personajes y el simbolismo es rico en significado. O sea, tú lees una parábola, por ejemplo, la parábola de los talentos, la parábola del sembrador, ¿verdad? Rápidamente tú puedes ubicarte en ella, ¿no? Entonces, como dijimos, las parábolas eran la manera común de enseñar en el judaísmo, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que lo que vamos a hablar ahora es algo que en aquella época era muy común, ¿verdad? En el caso de Jesús, ¿verdad? Jesús, hasta cierto punto de su ministerio, él no había empleado parábolas, no las había empleado. Él lo que utilizaba era analogías gráficas, ¿verdad? Usaba cosas tan comunes y conocidas por todos como, por ejemplo, el pan, la sal, las ovejas, ¿no? ¿No? Y él hablaba así, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy como el buen pastor, ¿no? Él usaba ese tipo de enseñanzas.
pero, y su significado era bastante claro y la gente lo entendía muy bien. ¿Por qué? Porque la gente vivía eso, ¿no? En una época de pastores de ovejas, pues tú le hablabas, le asemejabas a Dios a un pastor de una oveja y rápidamente tú podías, Dios es así, Dios es acá, ya, ¿no? Imagínate que yo hoy haga un ejemplo comercial de cómo Dios actuaría comercialmente. Entonces, a lo mejor ustedes como tienen mucha experiencia y mucho conocimiento en el área comercial, rápidamente ustedes pueden asemejar a Dios, poner un ejemplo comercial de Dios, ¿no? Y así era en el pasado. Jesús utilizaba, ¿verdad? Lo que la vida común de las personas, cómo las personas se movían dentro de su sociedad y hacía una analogía con Dios. Y ellos, sí, ok, ya ahora entiendo por qué Dios es así, porque yo soy así. Yo cuido mi dinero, Dios cuida a nosotros, ¿verdad? Yo cuido la mercancía, Dios cuida a sus hijos. Por decir un ejemplo nada más. Entonces, ¿verdad? Pero dice aquí que las parábolas, sin embargo, requieren más explicación. No es como lo hacía antes. O sea, fíjate cómo Jesús cambia su enseñanza en el ministerio, ¿no? Después de hacer, predicar con analogías, con la vida cotidiana, él cambia y se va y complica un poco más la cosa. Dice, ahora lo voy a hacer con parábola, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacía así? ¿Por qué? Porque él empezó a ver que la gente tenía el corazón muy endurecido, ¿verdad? Fíjate que le preguntaron a Jesús, ¿no? ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué Jesús estás hablando en parábolas? Le decían sus discípulos. Si has venido enseñándonos a nosotros así, tan familiar, tan fácil, ¿no? ¿Por qué ahora nos vienes a enseñar en parábolas? ¿No? Y él respondió y dijo, porque a vosotros os he concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Y me preguntaría por qué. Entonces, cuando leemos Mateo, capítulo 13, 14 y 15, dice así, te lo voy a leer, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Oyeron? El corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios con indiferencia, con irreverencia, cuando nosotros no prestamos la atención debida, nosotros tenemos el corazón endurecido. ¿Por qué? Porque a lo mejor en nosotros puede haber orgullo, porque creemos, como yo le decía como le decía al pastor, ¿no? Muchas veces la prédica puede ser muy básica, muy básica. ¡Wow! Es impresionante lo que yo le hablaba con él. Que la prédica puede ser dos líneas puede ser la prédica. Pero Dios es tan poderoso que en esas dos líneas puede tirarte un mensaje o puede traer a ti una revelación que puede voltear tu vida. Pero como tenemos el corazón engrosado, el corazón endurecido, no tomamos la debida atención y estamos así, tú sabes, ay, yo soy el chévere, ¿verdad? A mí el pastor no me va a decir esto ni el otro porque yo lo sé todo. Y ahí por eso es que Jesús dijo, ahora voy a empezar a hablar en parábola, porque de oídos oiréis, ¿verdad? Pero porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, quienes somos irreverentes ante Dios, ante su mensaje, Dios no nos va a revelar nada.
¿verdad? Por eso él habló en parábola, empezó a hablar en parábola. ¿Para qué? Porque, ¿qué pasaba cuando hablaba en parábolas? Cuando hablaba en parábolas, hay veces los mismos discípulos no entendían y él tenía que explicarles. Y él decía, a ustedes sí les voy a explicar lo que significa la parábola, ¿no? Entonces hay mensajes de Dios que Dios nos los va a revelar porque Él así lo dispone. Ok, entonces seguimos con el tema, ¿no? Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les habló en parábola. Entonces, dicho todo esto, ¿verdad? Vamos a entrar entonces al tema. Vamos a hablar de la parábola de los talentos. Pero yo me preguntaba, ¿qué es talento? ¿Qué es talento para ustedes? ¿Verdad? Yo decía que talento era una cualidad, ¿verdad? Yo estaba convencido de eso, porque como hemos hablado de dones y talentos, yo me decía que talento era, bueno, yo tengo el talento de pintar, yo tengo el talento de ser un buen mecánico, yo soy hábil con las manos, yo arreglo cualquier cosa porque Dios me dio ese talento, o yo tengo un talento impresionante para hacer negocios, ¿verdad? Pero resulta que cuando voy al diccionario bíblico a buscar el significado de talento, me doy con una sorpresa y se lo voy a leer, ¿verdad? Yo busqué el significado, el diccionario bíblico teológico del significado de talento y dice así, se lo voy a leer. ¿Qué significa talento? Quiero que entiendan lo que significa talento para poder entender la parábola, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de talento, la parábola de los talentos, okay. Pero ahora vamos a entender lo que es talento. Talento en griego es talantón, que significa talento. En hebreo es kikar, en arameo es kakar, ¿no? Que significa disco. Este nombre proviene de la forma de un talento, que era un disco de metal. Un talento, en la época de Jesús, era un disco de metal con un agujero en el centro. Era como una moneda que tenía un agujero en el centro. Eso era un talento, ¿verdad? Parecido a las arandelas o golillas que se usan en algunos países de lengua española, ¿no? ¿Ok? Es una unidad o peso de dinero. No era, no era una moneda estrictamente, sentido de la palabra, sino era un peso monetario griego igual a 60 minas, o sea, 34 kilos. Un talento pensaba 34 kilos. El talento babilónico equivalía a 3.600 ciclos, pero el talento hebreo, en conformidad con el talento cananeo, consistía en 3.000 ciclos. No voy a seguir leyendo más sobre lo que significa talento, pero ya vemos, ¿verdad? Que talento era una unidad de medida, una unidad que se utilizaba para hacer intercambio probablemente, para hacer trueques o cosas por ahí, ¿verdad? Era algo que se te entregaba a ti, para que tú le sacaras provecho, para que tú comerciaras con eso, para que tú hicieras, lo produjeses con eso. Ese es un talento. ¿Ok? Cada uno de nosotros ha sido bendecido con muchas habilidades maravillosas. Dios ha traído muchas bendiciones a nuestras vidas, ¿verdad? Y una de las cosas que nos ha dado es, nos ha regalado o nos ha otorgado talentos. Nos ha otorgado talentos para que nosotros podamos, ¿verdad?, hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿verdad?, para poder cumplir, ¿verdad?, con esta jornada de nuestra vida terrenal de la mejor manera. Dios quiere que nosotros llevemos una vida de la mejor manera. Y por ello Él nos da talento, ¿no? Volviendo a la parábola de los talentos, ¿verdad? Esta parábola se da pocos días antes de su crucifixión,
unos días antes de que Jesús fuera crucificado, él hace, hay hay un tiempo, ¿verdad? En el Monte de los Olivos, donde Jesús hace una prédica muy particular, ¿no? En esa prédica él habla de muchas cosas, ¿no? El discurso de los olivos, se dice, ¿no? Eso lo vemos en Mateo 24 y 25. Él ahí habla de, inclusive de la resurrección, de la muerte y de todas esas cosas. Era un entorno apacible, era un entorno tranquilo y bonito en el cual él iba a hablarle a su gente, ¿no? Entonces, y en ese sermón de los olivos, él habló, enseñó varias parábolas y nos dijo esta, la de los talentos. Y se las voy a leer. Voy a leerles la parábola de los talentos, ¿no? El versículo 14 y 15, ¿verdad? Del capítulo que vimos ahora, que hablamos de Mateo 25, ¿verdad? Mateo 25, los versículos 14 y 15 dicen: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad, y fue de viaje. Vemos aquí, ¿verdad? Algo importante, ¿no? Que el dueño de la casa le dio a sus siervos responsabilidades. O sea, Dios nos da a nosotros responsabilidades, ¿verdad? Pero Él nos da responsabilidades acorde a nuestra capacidad. O sea, a cada quien Dios le va a dar responsabilidades acorde a su capacidad. No es que a todos nos va a dar la misma responsabilidad o el mismo grado de responsabilidad, ¿no? De acuerdo a esta parábola, a cada uno le da conforme a su capacidad. ¿Ok? Estamos claros ahí, ¿no? Si seguimos leyendo, los versículos 16, 17 y 18 dice: el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces vemos 3 condiciones diferentes de 3 personas diferentes, ¿verdad? Fíjate que Dios les dio diferente cantidad de talentos. Y no es porque él tenía más preferencias por uno o por el otro, ya lo dijimos. Dios no le dio al de 5 talentos 5 y al de 4 le dio 4, ¿no? Perdón, al de 2 le dio 2 porque tenía preferencias con el de 4. No, no es así. Dios le da 5 talentos al que le dio 5 porque él tenía unas capacidades diferentes del que tenía 2 y del que tenía 1, ¿verdad? Lo que cada uno hizo con los talentos fue un tema de cada quien. O sea, cada quien decidió lo que iba a hacer con su talento. Cada quien tomó la decisión, ¿verdad? Entonces, como dijimos ahora, ¿verdad? Cabe aclarar que los talentos eran dinero. En esa época el talento era dinero. Cada talento podría pesar entre 26 y 36 kilos de plata o de oro, ¿no? Así que el Señor confió a sus siervos considerables cantidades de dinero. O sea, tenemos que saber que esos talentos que Dios nos da son muy valiosos. Cada talento es valioso. Así sea un talento, es valioso. Porque si nos centramos en la parábola, los talentos eran de mucho valor. En esa época los talentos eran de mucho valor. Un talento tenía mucho valor. Y si las parábolas eran en función a las historias de esa época, y Jesús estaba hablando de los talentos, él estaba diciéndolo a él, que yo te estoy dando cosas de mucho valor. Y si a ti te doy 5, es porque tú tienes la capacidad para poder manejar esos 5 talentos de gran valor que te estoy dando. Y si a ti te doy 1, es porque yo sé que tú puedes manejar esa capacidad, ese talento de la mejor manera.
Él no va a medir que, o sea, Él no va, Jesús, Dios no nos va a medir la cantidad de lo que hagamos con eso. Él nos va a medir la capacidad y la fidelidad como lo hagamos. ¿Me comprende? O sea, no es que, por ejemplo, a mí me dio 2 talentos y multipliqué 2, y al otro le dio 5 talentos y multiplicó 4. ¿Quién tuvo más capacidad? El de que hizo 2, porque multiplicó a 2, no el que tuvo 5 y multiplicó 4, aun cuando 4 es más que 2. ¿Por qué? Porque Dios mide la fidelidad de cómo utilizas el talento, porque él lo que te entrega es algo muy valioso. Ojo, no, lo que a nosotros nos ha entregado Dios es demasiado valioso, mis hermanos, ¿verdad? Los talentos pueden ser que dones. Talentos son dones, ¿no? Son habilidades, ministerios. Todo eso tiene el mismo valor para Dios. Y él quiere que nosotros los utilicemos, que no los guardemos. Porque de hecho, más adelante vamos a ver qué pasó, ¿verdad? Vemos también que el que recibió un talento lo enterró. ¿No? Ahí vemos, ¿no? O sea, los otros multiplicaron, los otros los utilizaron, pero hubo uno que lo enterró, no hizo nada con el talento, no hizo nada, solamente lo enterró, lo recibí, gracias Señor, porque me has dado esa capacidad por ejemplo, de ser misionero o de ser pastor, pero no pastoreo o no hago misión. Un pastor que no pastoree es el que tiene el talento y lo enterró. Un misionero que no hace misiones es el que tiene el talento y lo enterró. ¿Cierto, mis hermanos? Sí. Y eso es ese es el mensaje que nos está trayendo el Señor, ¿verdad? Una persona que le da el talento de hablar la palabra, de predicar la palabra, de levantarse en un liderazgo en una iglesia y no lo hace, es como el que lo enterró. Así de fácil, así de sencillo, pues la parábola es así de sencillita. Es tan sencilla la parábola que yo estuve a punto oye, mejor no la digo porque me parece así o sea, muy ligerita, muy light. Y resulta que después me di cuenta que no era nadita light, que lo que me estaba era jalando las orejas. ¿Entienden, mis hermanos? Entonces, la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. Seguimos entonces. Voy a leer del 19 al 25. Dice así, ¿no? Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 más. A mí me encanta esta respuesta que le da el Señor. Les dice, su Señor les dice, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Wow, esta palabra yo les voy a ser sincero, la repito a cada rato, mis hermanos. Yo sé que tenemos todavía un ministerio que está creciendo, que estamos en una iglesia que todavía tenemos mucho que hacer. Yo hago mis devocionales todos los días los escribo en la mañanita, los grabo, pero todo humildemente, porque yo no tengo un estudio, yo no tengo siervos que me están, como en otras iglesias, que hay cámaras, equipos, cosas, ¿no? Nada. Si yo les mando una foto de dónde hago las cosas, es en una mesa. Mi hija me regaló un paral con una luz donde coloco el celular, ¿verdad? Tengo mi computadora personal donde he escrito mi devocional, he orado, por supuesto, y empiezo a grabar. Eso es todo lo que hago. Y después agarro, arreglo, le cambio, lo renombro y lo subo a mi página de YouTube, lo subo a Instagram y lo subo a Facebook.
Y antes de orar, antes de empezar, oro y le digo, Señor, en lo poco, tú me has dicho que en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Yo sé que esto es poquito, que esto es humilde, ¿verdad? Que esto humildemente lo hago, Señor. No sé cuántas personas lo verán, ¿verdad? No sé si alguien sabe que esto está ahí, pero yo lo hago con amor para ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero agradarte. ¿Me comprende? Entonces, siempre me tomo esa... En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No hay necesidad de hacer grandes cosas para mostrar la fidelidad de Dios, sino poco a poco, pero hacerlo para Él. No, nosotros tenemos una brillante oportunidad allá en donde Dios nos puso ahí, te voy diciendo. Utilizó a mi hermano Esteban para poner esos negocios ahí, pero Él es el que nos ha puesto ahí. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que buscar cuál es el propósito. Así como dice ahora, más adelante, ¿verdad? Que nosotros tenemos que buscar cuál es el talento que Dios quiere, tenemos que alinearlo. A mí hubo una palabra muy interesante que yo escuché y me llamó la atención. Fíjate, mi hermana, el propósito. Todos pensamos cuál es nuestro propósito, ¿verdad? Por ejemplo, Stephanie, ¿cuál es tu propósito? Esteban, ¿cuál es tu propósito? Jason, ¿cuál es el propósito de Jason? Jason, ¿cuál es tu propósito? Mi propósito es servir al Señor. Ah, ok. Entonces, enfócate en el Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Verdad? Pero más allá de poder nosotros saber cuál es nuestro propósito, deberíamos de preguntarnos, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué nosotros no alineamos nuestro propósito al propósito de Dios? Muchas veces nosotros creemos buscar nuestro propósito, pero estamos buscando por nuestro propio interés, lo que nosotros quisiéramos ser o lo que nosotros quisiéramos hacer en nombre del Señor. Pero no buscamos qué es lo que el Señor quiere para nosotros como propósito, porque cuando el Señor quiere para nosotros algo como propósito, es para que nosotros nos alineemos a ese gran propósito de Dios, a ese plan divino de Dios, a la providencia de Dios, ¿verdad? A la providencia de Dios, a esa misma providencia que Dios utilizó para llevar al pueblo de Israel a Egipto, esa misma providencia que Dios diseñó para que Jesús hiciera carne y muriera por nuestros pecados. A esa misma providencia estamos hablando, a ese mismo plan. Ese es el plan. Ese es el plan. Porque todo eso fue diseñado por Dios. Desde la creación, Noé, Abraham, Moisés, David, ¿verdad? Saúl, bueno, Salomón, los profetas, Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Samuel. Joel, Josué, como dice el hermano. Todo eso estaba dentro del propósito de Dios. Todo eso formaba parte de un plan de Dios, un plan superior. Nada está divorciado del plan de Dios. Nada. Absolutamente nada. Es como una maquinaria que ha ido avanzando en el tiempo. Entonces mi pregunta es, ¿tú quieres formar parte de ese propósito? ¿Tú quieres formar parte de ese plan de Dios? Entonces tienes que alinearte a ese plan. Si no quieres formar parte de ese plan, entonces ándate por las ramas, ándate por los lados. ¿No? Entonces dice así, ¿no? Llegando también el de los 2 talentos, le dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Vuelve a decirlo, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Fíjate que a los 2 les dice lo mismo. Al que
tuvo 5 talentos y los multiplicó, y al que tuvo 2 talentos y los multiplicó, le da el mismo regalo, le da la misma bendición. Le dice, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. ¿Verdad? Entra mi gozo. ¿Verdad? Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que no importa la cantidad de talentos que tengas, sino la fidelidad con la que utilices el talento que Él te ha dado. ¿Me entienden eso, mis hermanos? ¿Verdad? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. ¿Verdad? Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira que tienes lo tuyo. O sea, el que le dieron un solo talento dijo, uy, no, yo voy a cuidarlo porque mi Señor es exigente y no vaya a ser que cuando Él me pida respuesta, claro, exacto, me pida explicación, me pida cuentas, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Yo me imagino que el hermano, dime mi hermano, no te escuché. Es una cosa que él, él tenía miedo de que el Señor pidiera la cuenta y que él no era responsable. No era responsable, o sea, él sintió el responsable. Exacto. O sea, él era responsable y muy tranquilo como consumista. Claro, o por ejemplo, mi hermano, que tú entregues la mercancía a tu hija para que la venda, pero tu hija, tu hija dice, no, yo prefiero que la mercancía no se pierda, así que la voy a guardar. Y cuando venga mi papá le voy a decir, aquí está tu mercancía completa, y no la vendió. Pero por temor a que se la roben, porque cuando hay mucha gente, hay mucho ladrón, por temor a que se la roben, prefirió guardarla para dártela a ti completa y decirle, mira, papá, no me robaron tu mercancía, aquí está. Pero tú le vas a decir, pero si yo te pedí que la vendieras, que la multiplicaras. Sí, o sea, eso es como decir, o sea, uno está así, esperando cuando cruzados y no hace nada, pero no. No hace nada. Y no hace nada. Es exactamente igual, ¿verdad? Tú que eres un hombre de comerciante, tú llevas mercancía para vender y se la das a tus diferentes hijos, ¿verdad? De repente, Stephanie agarra y viene sin nada de mercancía porque la vendió toda y multiplicó. Pero otra de tus hijas de repente le diste menos mercancía porque tú sabes que ella no es muy vendedora. Entonces voy a darle poco porque yo sé que ella no es así tan vendedora. Y vendió también, pero no en las mismas cantidades que Stephanie porque Stephanie es muy hábil en la venta. Y le da una tercera, claro, y le das a una tercera que no sabe vender. Pero entonces por temor a que le roben la mercancía prefiere guardarla. Y entonces cuando tú vienes al final del día a ver cómo estuvo la cosa, resulta que Stephanie te entrega todo el dinero que produjo todo, que vendió todo, la otra hermana también, pero la que tuvo miedo te entrega la mercancía porque dice, al menos no me roban la mercancía, tómala, aquí está, papá. ¿Verdad? Claro. Y entonces lo que Dios quiere es que lo que te da, lo multipliques. O sea, claro, está bien claro, o sea, ¿no? Esa palabra nos hace entender muy claramente, ¿no? O sea que también estoy entendiendo, ¿no? O sea que nuestro talento es una, o sea, aparte de ser, yo pensé que, o sea, nuestro talento era, solamente era una habilidad, sino que más que habilidad, también también dice, no, es una medida, ¿no? Es una Claro, medida que nos da. es una medida. Aparte, yo pensé que solamente el talento era, o sea, habilidad y conocimiento, pero si yo no estoy dejando, estoy tomando aquí también, ¿no? Es una medida de cada uno. Así, así, O sea, cuidar, ser responsable. así es, mi hermano, ¿verdad? Todo eso que has hablado tú, sabiamente, ¿verdad? Llévalo al terreno espiritual, Claro. ¿verdad? En el terreno espiritual, Dios también nos da ciertos talentos para que nosotros los multipliquemos. ¿Y por qué será? Porque Dios quiere que nosotros expandamos el reino de Dios. Otra una pregunta, y pues se llama, los talentos son, usted dijo hace rato, no, o sea, o sea, son, son terrenales.
Pero los dones es muy diferente con el talento, ¿no? Los dones son de Dios. Sí, claro, porque pero es que hay dos cosas aquí, ¿no? La palabra de los talentos se refiere, ¿verdad? A, 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 a posesiones, riquezas que Dios nos da para que nosotros podamos llevarlas. Y eso que nos da Dios pueden ser, ¿verdad? Habilidades, pueden ser dones. O sea, en la parábola de los talentos no hace referencia a la habilidad de uno, como, o sea, no es el talento que nosotros conocemos. El talento que nosotros conocemos es, por ejemplo, ¿no? Como lo dije anteriormente. Por ejemplo, Stephanie es bien talentosa con las manos. Ella le gustan mucho las manualidades, ella hace muchas cosas con las manos, ¿verdad? Pero de repente Nancy con las manos no es muy hábil. Nancy de repente es muy hábil con la cocina, ¿verdad? Eso es un talento que tiene ella, ¿no? Stephanie tiene un talento en manualidades, Nancy tiene un talento en la cocina, Verónica tiene un talento en las finanzas, ¿verdad? Tú, Esteban, tienes un talento en la parte comercial y cada quien tiene un talento diferente, ¿verdad? Y los dones son espirituales, ¿verdad? Que son diferentes tipos de dones. Hay dones ministeriales, hay dones espirituales y hay frutos, ¿verdad? Los frutos, todos los dones, los frutos y esas habilidades que tenemos, que nosotros en estos tiempos llamamos talento, todo eso engloba lo que Dios nos entrega a nosotros conforme a esta parábola que se llama talento. O sea, por eso empecé definiendo lo que era talento en esa época. En esa época talento era una moneda de valor, de peso, no era una habilidad. Un talento no era, en esa época al talento no se le llamaba a que tú sabías mucho de manualidades o tú sabías mucho de comercio. A eso no se le llamaba talento en esa época. En esa época talento era una moneda de intercambio, de valor. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo Jesús? Jesús lo que nos está diciendo, yo te voy a dar algo de valor a ti para que tú hagas con ello. Y hoy en día, ¿qué es lo que nos da Dios a nosotros de valor? Nos da esas habilidades que nosotros hoy en día, en el nuevo diccionario, en esta época, llamamos talento, ¿verdad? Hoy en día tú vas a las empresas, vas a las organizaciones y se utiliza mucho el término que si los skills, los talentos, las habilidades, ¿no? Son terminologías modernas que se están utilizando hoy en día para identificar ciertos comportamientos y actitudes de las personas, ¿no? No, él tiene el talento de hablar en público, no, él tiene el talento de ser un buen vendedor. Claro, pero en la época de Jesús, cuando él dio esta parábola, lo que él tenía en mente como talento era otra cosa. Por eso es importante que cuando estudiemos la palabra de Dios, vayamos al contexto, al hecho histórico, para poder entender mejor qué es lo que él quiere. Entonces, cuando habla de talento es que él nos está dando algo de valor. ¿Y qué nos está dando de valor? Nos está dando dones, ¿verdad? Dones ministeriales, dones espirituales, nos está dando frutos, nos está dando habilidades, ¿verdad? Nos está poniendo en lugares de privilegio, ¿verdad? Nos está poniendo en lugares o en toma de decisiones importantes, ¿verdad? Por ejemplo, tú como cabeza de hogar, a ti te ha puesto en un lugar de decisión y de alta responsabilidad, como me pone a mí, ¿no? Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que valorar, ¿verdad? Porque Dios nos va a pedir explicación por eso. Y nosotros como hijos de Dios, que ya estamos en este camino, tenemos más responsabilidad, pues, ¿no? Entonces, vamos a seguir, ¿no? Entonces, al final dice, ¿no? Al llegar, le dice él, ¿no? Siervo malo y perezoso, le dice
al que no hizo nada, ¿no? Le dice, pero el Señor le respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Deberías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido de mí con interés. O sea, fíjate, el Señor siempre nos va a pedir un poco más de lo que nos ha dado. ¿Entienden? Siempre nos va a pedir un poco más, porque aquí dice, ¿verdad? Siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré? O sea, cosecho donde no he sembrado. Imagínate, yo cosecho donde no he sembrado. Y recojo donde no esparcí. Dice el Señor. Deberías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar hubiera recibido mi dinero con intereses. O sea, Dios está esperando de nosotros que hagamos algo de provecho con lo que Él nos da, con la vida que nos ha dado, con los dones, con los frutos, con nuestro rol como madre, tantas cosas, ¿verdad? Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto de crujir de los dientes. Entonces, en esta parábola hay un principio muy, muy importante para nosotros, ¿no? Teniéndonos en cuenta que tú y yo tendremos que estar, o sea, va a llegar el momento, mis hermanos, que vamos a estar delante de la presencia de Dios. Eso es inevitable, eso va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, para informar lo que hicimos con lo que Él nos ha dado, ¿no? El Señor fíjate esto, el Señor no nos va a preguntar cuánto hicimos o cuánto hayamos hecho por Él. Él nos va a preguntar, Él lo que va a ver es cuán fiel fuimos, cuán fiel habremos sido en lo que Él nos ha encomendado. Entonces, mis hermanos, aquí les dejo ya, ¿verdad? Les dejo este mensaje para que hagamos una reflexión, ¿verdad? Nos pongamos de frente, de cara a Dios y digamos, Señor, ayúdame a identificar mis talentos. Ayúdame, Señor, a poder desarrollarlos. No sé si podré multiplicarlos, no sé si podré quintuplicarlos. Yo lo único que sé, que si lo hago, lo voy a hacer con tu fuerza, no con la mía. ¿Verdad? Por eso te pido, mi Señor, que tú, mi Espíritu Santo, que tú tomes el control de mi vida y que tú me lleves a mí, ¿verdad? A esa multiplicación de eso que tú me has entregado. ¿Ok, mis hermanos? Entonces, vamos a orar para terminar, ¿verdad? Para darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado. Padre amado, mi Señor, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Ya entendemos, Señor, lo que tú nos quieres decir con relación a esos talentos que nos has entregado, Señor. Sabemos que es nuestra responsabilidad el poder llevarlos adelante, el poder multiplicarlos, Señor. Somos tus siervos, nos has llamado para tu obra, mi Dios. Y nuestra tarea es, Señor, poder llevarles a otros también este mensaje, este mensaje de esperanza, este mensaje de amor, poder llevar las buenas nuevas, Señor. Esa es la buena obra que debemos hacer. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, que hoy sea un día de mucha bendición, mi Dios, que hoy sea un día en el cual nosotros podamos mostrarte a ti, Señor, de que somos capaces de multiplicar tus talentos, Señor, en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito de negocios, porque tú también nos pones a nosotros en ese rol de hacer negocios, de multiplicar tu dinero, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y bendícenos, Señor.
Que sea un día de victoria, un día donde estemos protegidos, Señor. Que haznos invisibles al mal, Señor. Que cuando el mal pase por el lado de nosotros, no nos vea, Señor. Que no nos ataque, Señor, porque estamos resguardados por ti. Tú caminas delante de nosotros, a nuestro alrededor, detrás de nosotros. Envía a tus ángeles a que acampen al lado de nuestros negocios, Señor. Prospéranos, Señor. Multiplícanos, Señor. Bendícenos, Padre amado. Porque sabemos que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es para ti y es por ti, mi Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y con mucho gozo hoy vamos a salir, Señor, a hacer tu trabajo, Señor. Vamos a ir a trabajar gozosos, felices, llenos del amor tuyo, Señor, porque sabemos que tú ya has abierto esos cielos. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.